Buenas tardes amigos, jueves 29 de junio. Hoy es la penúltima jornada del mes, del trimestre y del semestre en los mercados financieros. Son las 6 p.m. y a esta hora vamos a comenzar nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada en los mercados financieros. Hay muchas cosas que comentar y quiero comenzar con esto, así lo reseña Reuters. El Dow Jones y el S&P suben ya que el repunte que tuvieron los bancos contrarrestó las expectativas de alzas de tasas de interés. Y lo que quiere decir este titular es que recordemos que ayer se publicaron los resultados de las pruebas de estrés que se le hicieron a los bancos, donde la Reserva Federal mide la capacidad de los bancos, su capitalización y su capacidad para responder a distintos escenarios económicos, a caídas en el mercado, a subidas en las tasas de interés, etcétera, etcétera. Y los bancos norteamericanos, los grandes bancos, pasaron el examen y hoy sus acciones subieron en respuesta a esa buena noticia. Pero por otra parte, hay expectativas de alzas de interés y lo vamos a ver en detalle. El mercado de bonos ya dio por descontado dos subidas de tasas de interés de 25 puntos básicos cada una. Ya el mercado de bonos lo tiene claro y lo incorporó a los precios de los bonos. Sin embargo, en el mercado de acciones todavía hay como mucho optimismo, como si las tasas no fueran a subir mucho más. Sin embargo, hoy la preocupación por la subida de las tasas pesó en el mercado y eso hizo que las empresas de crecimiento y especialmente las grandes tecnológicas que han estado subiendo todo el año, hoy no subieron. Hoy el mercado subió, pero no gracias a esas 7 grandes tecnológicas, sino a pesar de ellas. Las tecnológicas hoy cayeron, pero el resto del mercado subió y eso implica que el rally se está ampliando. Eso son buenas noticias para el rally porque ya no dependen de un pequeño grupo de acciones tecnológicas, sino que es mucho más amplio. Pero veamos más detalles. Fíjense, lo que les decía, aquí reseña Bloomberg que los traders de bonos básicamente están incrementando sus apuestas de que va a haber dos nuevas subidas de tasa en lo que queda de este año. Y allí en los titulares pequeños dice, por una parte, que los market timers, los inversionistas que tratan de adivinar cuando el mercado va a subir, a bajar y en base a eso compran, venden acciones, etcétera, lo hicieron muy mal nuevamente, porque lo que ocurrió fue que a principios de este año la mayoría de los que estaban tratando de adivinar el mercado vendieron acciones, compraron bonos pensando que las acciones iban a caer y se perdieron este rally que ha habido, sobre todo cabalgando sobre la euforia de la inteligencia artificial. Si alguno de ustedes como inversionista o quien los ayuda con sus inversiones, amigos, familiares o un advisor, a principios de año vendió sus acciones, les permitió a ustedes vender sus acciones, pues les hizo un flaco favor, porque nadie se lo esperaba, pero sabemos que los mercados son impredecibles y por eso hay que mantenerse invertidos. Quien se salió de acciones en enero, febrero, perdió este rally inesperado, pero maravilloso que ha habido en los mercados en las últimas semanas. Y había otra cosa aquí que les quería mostrar. Bueno, los rendimientos, los bonos del tesoro están subiendo otra vez, los bonos han caído por la expectativa de subidas de tasas y los rendimientos están volviendo a los máximos de marzo. Vamos a ver, hay mucho más. Hoy hubo datos sobre los pedidos de subsidio de desempleo. ¿Okay? Los subsidios de desempleo es lo que en nuestros países se llama el seguro de paro forzoso o el seguro de paro simplemente, que es que básicamente cuando una persona pierde su trabajo le pide una ayuda al Estado y el Estado le da una pensión, un subsidio mientras que consigue otro trabajo. Entonces ese es un número que los inversionistas siempre están muy pendientes. Acá en los Estados Unidos hoy hubo data y resulta que los pedidos semanales de subsidio cayeron y cayeron más de lo previsto. Y esto es otra indicación de que la economía está fuerte. Es decir, la cantidad de personas que se esperaba que pidieran ayuda porque perdieron su empleo fue menor de lo que se esperaba. Hay mucho empleo y hay poca gente perdiendo su trabajo. Pero además hoy se revisó la data del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos del primer trimestre. ¿Okay? La data previa era que el Producto Interno Bruto había subido un 0,3% en el primer trimestre de este año y hoy se mostró una cifra nueva, revisada, ajustada, y resulta que no creció 0,3%, sino 0,5%. Puede parecer pequeña la diferencia, pero no es irrelevante. Ahora, recordemos que de todas maneras estos datos del PIB, del Producto Interno Bruto, son datos que están en el retrovisor. Esto ya pasó, esto es el primer trimestre del año, esto no nos dice nada sobre el futuro. A los mercados les interesa el futuro. Los mercados son forward looking, están viendo hacia el futuro 6 meses, 12 meses, 18 meses hacia adelante. Pero es interesante saber que la economía no está débil ni ha estado débil en lo que va de año. Aquí está la noticia con más detalle. Estados Unidos creció en el primer trimestre el 0,5%, 2 décimas más
de lo que se había reportado previamente. Esta es la cifra final, definitiva y revisada, 0,5%. Y fíjense, el tema de las tasas de interés. Aquí está esta señora, Lael Brainard, que dice que ella es vocera de la Casa Blanca y dice que ve todas las razones para creer que la inflación está bajando. Y claro, uno podría decir, bueno, una vocera de la Casa Blanca puede estar interesada, puede tener una visión sesgada sobre la economía porque, bueno, representa al gobierno y el gobierno quiere estar en la mejor posición posible. Recordemos que estamos a la puerta de un proceso electoral en los Estados Unidos. Primero vendrán las primarias y después la elección presidencial, pero estamos en un ambiente preelectoral. Entonces, cuando uno ve una declaración como esta, podría dudar, pero varias cosas. Primero, que Brainard no es cualquier vocera. Brainard estaba en la junta de directores de la Reserva Federal hasta hace poco, renunció a principios de este año para unirse al gabinete del presidente Biden, en este caso como directora del Consejo Económico Nacional. Es una persona que viene de la Reserva Federal, conoce el tema. Pero además, el mismo día que ya da esta declaración, por otra parte, tenemos a Rafael Bostic, que es presidente de la Reserva Federal de Atlanta, y es un vocero muy calificado, es uno de los miembros de la Reserva Federal que más habla a los mercados, y Bostic está reiterando lo que él ha venido diciendo, y es que en su opinión ya la Reserva Federal no tiene que subir más las tasas de interés. Fíjense estas contradicciones. La Casa Blanca dice, señores, la inflación está bajando, probablemente implícitamente está diciendo no hace falta más subida de tasas. Este vocero, Rafael Bostic, vocero de la Reserva Federal, dice ya no hay que subir más las tasas, no hace falta porque la inflación viene bajando. Sin embargo, fíjense lo que reseña Bloomberg. Los operadores, el mercado están aumentando sus apuestas a que vienen dos alzas más. Entonces, cuando uno como inversionista está viendo aquí señales mezcladas, ya el mercado de bonos asumió, vienen dos subidas de tasas, mientras que voceros importantes dicen, señores, no hace falta subir más las tasas. Y hay una contradicción allí y una dicotomía. Y el mercado de bonos parece estar del lado de los que dicen vienen más subidas de tasas. Pero el mercado de acciones está con un optimismo gigantesco en el lado de los que dicen, no, ya la inflación está bajo control, no va a haber muchas más subidas de tasas. Bueno, este es un titular de Bloomberg que, sacando el tema, aquí dice que bueno, empujado por 100 mil millones de dólares en migración de riqueza, el sur de los Estados Unidos asume como la nueva fuente de poder económico en los Estados Unidos. Esto tiene que ver con una migración que hay de mucha gente del norte, gente que migra de Nueva York, de Boston, de Chicago, hacia Florida, hacia Texas, porque son estados que tienen mejor clima, porque no tienen impuestos estatales. Bueno, en fin, pero esa no es la noticia que queríamos ver. Aquí lo que quiero reseñar es que hay un titular allí pequeño que dice, Brainard, recuerdan que ya hablamos de ella, la señora que les mencionaba, ve un potencial de inflación cercana al 2% en noviembre del 2024. Recordemos que 2% es el target, es la meta de inflación que tiene la Reserva Federal. Hay economistas que han dicho, señores, la Reserva Federal y los bancos centrales del mundo tienen que revisar esa meta. No es posible llegar al 2%. Para llegar al 2% hay que hacerle demasiado daño a la economía, hay que subir las tasas demasiado. Es decir, las tenemos en 5% y la inflación bajó de 9 a 4. Pero llevarla hasta 2 a lo mejor va a requerir un esfuerzo gigantesco. Esa última milla, esos últimos 2 puntos que hay que bajar pueden ser muy costosos, muy difíciles de lograr. Entonces, esta señora Brainard dice que ella es optimista, ella habla por el gobierno, ella dice que ve una inflación cercana al 2% en noviembre del 2024, es decir, según ella ella que es optimista, está calculando que falta casi año y medio para llegar a cerca del 2%. Y les quiero rectificar esto, hay economistas diciendo, señores, los bancos centrales deberían decir, ya nuestra meta no es 2%, es 3% o es 4%. Yo creo que hay que mantenerla en 2%. La Reserva Federal ha dicho se mantiene en 2%, y en la reunión de Portugal que les comenté ayer, los banqueros centrales dijeron, señores, la meta de inflación sigue siendo 2%, no la vamos a mover. Sin embargo, fíjense, por ejemplo, el gobierno brasileño, miren esta noticia de Reuters de hoy, el gobierno brasileño fija el objetivo de inflación para el 2026 en 3%. Es decir, está diciendo, miren, antes del 2026 olvídense que vamos a controlar la inflación y en el 2026 vamos a llegar a 3%. Pareciera que el gobierno brasileño está apuntando hacia esa relajación de decir, miren, ya la meta de inflación no puede ser 2%, el mundo cambió, estamos en una economía que es inherentemente inflacionaria y la meta tiene que ser 2%, nunca la vamos a lograr, va a ser 3%. Pero bueno, en fin, esto es simplemente para la discusión. El oro se estabiliza. Recordemos que ayer el oro cayó por todo este tema de la subida de las tasas de interés. Sin embargo, hoy se estabilizó, cayó en algún momento hasta 1900, pero se estabilizó finalmente, ya lo vamos a ver más adelante. También está esta noticia que les quería comentar, fíjense, dice Reuters que Panamá
espera ser retirado de la lista de vigilancia de delitos financieros en octubre. Esto es algo que yo converso mucho con mis clientes. Fíjense, si ustedes pueden tener una cuenta de inversión donde tengan su capital, sus activos financieros, que son muy importantes para ustedes, y los pueden tener en los Estados Unidos, una institución bancaria que está supervisada por las autoridades bancarias y financieras de los Estados Unidos y por el SEC, por ejemplo. Si puedes tener tu cuenta bancaria o tu cuenta de inversión regida por la ley de Nueva York, ¿verdad? Eso lo puedes hacer si tú eres extranjero o americano, no importa, lo puedes hacer en los Estados Unidos. Cualquier persona puede abrir una cuenta en este país. Si tú puedes hacerlo así, ¿por qué vas a poner a colocar tus activos financieros en otras jurisdicciones? Panamá, por ejemplo. Panamá no es un mal sitio, no es un mal país, es un país que le tenemos mucho cariño, son hermanos. Panamá, además, estamos agradecidos por la acogida que ha hecho de tantos hermanos latinoamericanos y especialmente venezolanos que han tenido que huir de Venezuela y que han conseguido un nuevo hogar en Panamá. Panamá es un país bellísimo. Sin embargo, como plaza financiera no es Nueva York, no es los Estados Unidos. Y escándalos como el de los Panama Papers han manchado su reputación y la han catalogado de paraíso fiscal o sitio donde se lava dinero, etc. Y esta noticia lo que recoge es la expectativa que tiene Panamá de que la retiren de la lista del watch, de la vigilancia del listo financiero. Pero si tú tienes tus activos financieros en Panamá o en una isla del Caribe que tiene muy poca regulación, que no hay regulaciones bancarias, no hay tribunales de quiebra, etc. O si tienes tu dinero en Andorra, que es otra jurisdicción que ha sufrido mucho daño reputacional, o tienes tu dinero en Suiza. Suiza ha sido tradicionalmente un sitio donde mucha gente ha tenido sus activos, pero en Suiza ya no hay secreto bancario. Y en Suiza también se prestó para blanqueo de dinero. Hay muchos escándalos con corrupción en Latinoamérica, dictadores de todas partes del mundo, escándalos de corrupción en PDVSA con dinero que pasó por Suiza. En Suiza es caro, es difícil, el servicio es malo y básicamente te cobran por guardar tu dinero. ¿Por qué? Si tú tienes activos financieros que son importantes para ti, para tu familia, los vas a tener en alguna de estas jurisdicciones y los puedes tener en los Estados Unidos en una cuenta sometida a la ley de Nueva York. Bueno, les dejo eso para la reflexión porque hay gente que a veces hablo con gente que piensa que no puede abrir una cuenta en los Estados Unidos y es absolutamente posible y muy fácil y de hecho es la mejor opción en la mayoría de los casos para los inversionistas. Bueno, antes de ver el cierre de las bolsas, quiero recordarles suscribirse a mi canal de YouTube y darle like al video para que más gente lo pueda ver. Y este fue el cierre de los mercados. Fíjense, en Asia, Tokio con ligera alza, pero las dos bolsas en China, Hong Kong, Shanghai a la baja, igual que Seúl. Y Europa mixto, con el FTSE 100 en Londres cayendo. Y ahora tengo otro titular sobre esto, sobre la bolsa de Londres. Pero bueno, Londres cayó, Frankfurt estable, París cayendo, Zurich cayendo y Madrid subiendo. Madrid está en niveles récord, tuvo la mejor mitad de año en 25 años en la bolsa de Madrid. Y en nuestro continente, Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México, las tres bolsas arriba. Les decía que les iba a comentar algo sobre Londres y es que el Financial Times aquí se queja y dice que el FTSE 100, que es el marcador de, vamos a decir, como el S&P 500 de la bolsa de Nueva York, es el FTSE 100 a la bolsa de Londres, hoy cayó. Y Estados Unidos, y dice que el Reino Unido ha perdido el rally global, es decir, mientras que las acciones del mundo entero han estado en subida durante este primer semestre del año, pues el Reino Unido ha estado más bien estable, ha subido, pero modestamente no ha participado de lleno en el rally de las bolsas del mundo. El ambiente económico está un poquito más turbio en el Reino Unido que en el resto del mundo. Y aquí en Nueva York, tenemos que el S&P 500 hoy subió, otra subida importante que cabalga sobre subidas anteriores que hemos visto todas estas semanas. Pero fíjense que curioso, hoy subió el S&P 500, pero no subió el Nasdaq. Las tecnológicas no fueron las que impulsaron hoy el mercado. Y por esto les digo que el rally está agarrando aliento, se está ensanchando. Hay sectores que no habían participado del rally que ahora están participando, pero no solamente otros sectores distintos a tecnología, sino que si salimos del S&P 500, que son las 500 mayores empresas del mercado, y bajamos al Russell 2000, que son empresas medianas y pequeñas, vemos que también hoy el Russell subió 1.23%. Entonces el rally se está expandiendo, más allá de las tecnológicas, a otros sectores y a empresas medianas y pequeñas. La volatilidad aumentó ligeramente, sigue en niveles muy bajos. El rendimiento de los bonos del tesoro subió y cerró en 3.85. Como les dije, los traders de bonos están asumiendo que va a haber tasas de interés más altas, lo tienen claro. El oro bajó ligeramente, el petróleo subió pero sigue por debajo de 70 y el Bitcoin se mantiene sobre los 30.000. Y aquí está el mapa de calor. Fíjense esto es al revés de lo que hemos visto todos estos días.
El mapa está verde, salvo por las tecnológicas principalmente. Fíjense, Apple subió pero ligeramente, Microsoft abajo, Nvidia abajo, Google abajo, Meta abajo, Amazon abajo. La buena noticia es que, como les decía, el rally se ve más sano cuando no es un pequeño grupo de acciones, sino es cuando es el mercado global. Y aquí vemos las farmacéuticas arriba, todo el sector bancario, y como les decía, subió por la buena noticia de los stress test que los bancos pasaron de buena manera. Visa y Mastercard arriba con fuerza, el sector energía con fuerza, en fin, bueno, verde por todas partes. Y si vemos el barómetro, fíjense que hoy lo que subió no fue, estamos acostumbrados a que las grandes empresas de crecimiento son las que impulsan el mercado, pues hoy no fue así. Ese sector creció solo un 0.13% hoy, mientras que todo el sector de value, toda esa columna la ven con un verde más intenso, y las empresas pequeñas, que fueron las protagonistas de hoy. Small cap, las empresas de pequeña capitalización subiendo más de un 1% en promedio. Y finalmente los bonos, fíjense, todo está en verde allí porque hoy los bonos cayeron de precio, como les digo, como lo reseñan los titulares que vimos de la prensa financiera especializada. Los traders de bonos lo tienen claro, va a haber por lo menos 2 subidas de interés más. Eso hace que los activos financieros pierdan interés, los bonos caen de precio y aumentan su rendimiento, es decir, aumentan las tasas de interés que se desprenden del rendimiento de los bonos. El bono a 10 años, el más importante para los mercados financieros, hoy quedó en 3.84%, y el bono más largo, que es el bono a 30 años, quedó en 3.9%. Y fíjense que hay un bono largo, muy largo, rindiendo más de 4, que es el bono a 20 años. Yo estoy siguiendo esos rendimientos porque si esos rendimientos siguen aumentando, se van a poner muy atractivos para invertir algún dinero en bonos largos. Un bono a 10, 20 o 30 años que rinda algo cercano al 5%, pues es algo muy atractivo para, vamos a decir, asegurar ese rendimiento, comprar y asegurar ese rendimiento por unos buenos años. En fin, estos no son consejos de inversión, les recuerdo, yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero nada de lo que digo aquí debe ser considerado como asesoría o consejos de inversión. Nadie de ustedes debe tomar decisiones de comprar, vender, invertir, hacer o dejar de hacer en base a lo que yo digo. Cada uno de ustedes debe hacer su propio análisis, su propia investigación y tomar sus propias decisiones. Y bueno, con eso termino por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y, si Dios quiere, mañana nos conectamos y hacemos otro resumen por los mercados. Saludos.